Por favor, me puedes ir adelantando la siguiente diapositiva. Entonces, la gastritis, por definición, es un fenómeno que condiciona o compromete lo que es la mucosa de lo que significa el órgano que es el estómago, ¿no? El estómago, como todos sabemos por la parte de anatomía, es uno de los segmentos del tubo digestivo en el cual se proceden múltiples condiciones definitivas en el procesamiento de los alimentos que van a la larga a condicionar la absorción de los nutrientes, ¿no? Que van a favorecer pues el desarrollo orgánico, ¿no? Entonces, gastritis por definición implica pues ya hablar de un proceso inflamatorio, ¿no? El mismo que puede ser, como en el diapositivo, un problema agudo, ¿no? O algo abrupto, súbito, reciente, o un problema crónico que se puede dar a través del tiempo por una constante noxa que vaya afectando la mucosa, ¿no? Y que puede estar relacionado pues con factores ambientales, ¿no? Los denominados exógenos, o factores que pueden estar relacionados con lo mismo que está dentro del tubo digestivo, ¿no? Que son fenómenos ya de tipo endógeno. Estas actividades de estos factores van a producir síntomas o sintomatología que puede estar relacionada con un cuadro dispéptico, ¿no? En sí, un síntoma propio de lo que es una gastritis no existe, ¿no? Generalmente dan síntomas asociados a cuadros dispépticos. Siguiente. ¿Puedes avanzar, por favor? Sí. Entonces, anterior. Entonces, para llegar a un diagnóstico de gastritis, no es suficiente la sospecha clínica, ¿no? Las molestias que pueden presentar el paciente, sino que también tenemos que tener una definición y un apoyo desde el punto de vista endoscópico y que tenga también una confirmación histológica. Es decir, al final, quien nos puede decir en definitiva si el paciente está portador de este cuadro de una gastritis tiene que ser el anatomopatólogo. Siguiente. Entonces, si hemos mencionado los términos de síntomas dispépticos, tenemos que conocer en sí qué significa esto, ¿no? Dispepsia, podríamos catalogarlo como el término que generalmente utilizamos, ¿no? Como el de indigestión, ¿no? Y de hecho que viene de ese término griego pexi, ¿no? Que viene de digestión, y dis, que viene alteración o disfunción, es lo que vendría a ser como un problema en cuadro relacionado con la digestión de los alimentos, y va a estar caracterizado por una serie de molestias que nosotros catalogamos a veces como languidez, ¿no? Como el bulbo, dice, ¿no? No como terminología médica, sino como el bulbo, como los pacientes nos van a referir sus molestias, como languidez, como dolor de hambre, como una sensación de hueco. Algunos mencionan como hinchazón o embotamiento, ¿no? Y finalmente, pues, como cuadro de indigestión o náusea. Siguiente. Lo que es dispepsia funcional, y es un término que no necesariamente implica un daño o una alteración a nivel de mucosa, ¿no? Dispepsia funcional ya es un término que viene a representar estos síntomas que acabamos de mencionar, estas molestias que acabamos de mencionar, y que a través de algunas reuniones que se han suscitado ya en forma recurrente, en Roma especialmente, ya se han venido a definir con algunos criterios que lo permiten definir claramente, ¿no? En Roma 4 se menciona que la llenura postprandial, la saciedad temprana, el dolor epigástrico y el dolor epigástrico, cuando se presenta por lo menos uno de estos una vez al día o por semana, sin que se encuentre una alteración estructural orgánica, ¿no? En este caso, un procedimiento endoscópico vendría a realizarse en el cual no se encuentra ningún daño, ninguna alteración, entonces podríamos pensar que este paciente está definitivamente dentro de este cuadro del denominado dispepsia funcional, ¿no? Queda que no también esta reunión de Roma 4 menciona que estas molestias deberían estar por lo menos presentes durante los últimos 3 meses, ¿no? Y haber comenzado en los últimos 6 meses. Siguiente. ¿No? Entonces, la dispepsia funcional, según Roma 4, ya la subdivide en dos subtipos, ¿no? Dos subtipos que vendría como ven en la diapositiva, caracterizar al síndrome de dolor epigástrico y el síndrome de distrés postprandial, ¿no? Cada uno con ciertas características definidas, ¿no? El dolor epigástrico, caracterizado
cuando el paciente refiere que siente al menos una vez al día por semana dolor epigástrico, el cual es molesto y puede estar asociado, ¿no? O ardor, y el síndrome de distrés postprandial, ¿no? En el cual el paciente va a referir por lo menos una vez durante los últimos 3 días por semana la sensación de plenitud, ¿no? De llenura, sensación de llenura, de saciedad precoz, ¿no? El paciente come el alimento y siente que se llena rápidamente, ¿no? Y siempre con la tingencia de que se haya descartado de plano que no haya ningún tipo de lesión orgánica o estructural. Es decir, tiene que haber necesariamente la realización de un procedimiento endoscópico para descartar que no haya algo estructural que esté asociado a estas molestias, ¿no? El tiempo es importante también a considerar, ¿no? Que estas molestias se hayan presentado en los últimos 3 meses dentro del último semestre del año, por lo menos. Siguiente. Entonces, en cuanto a lo que es el estudio de estos fenómenos, ¿no? Y su clasificación por subgrupos, tenemos que tener en cuenta que en un paciente en el cual acude a nosotros y nos está manifestando molestias del tracto digestivo, hay que definirlo. Estas molestias están relacionadas con lo que significa el tracto digestivo superior, ¿no? No olvidemos que eso implica lo que es esófago, estómago, duodeno, o aquellas molestias que son más características del tracto digestivo inferior, ¿no? Entonces, si vemos molestias relacionadas con el tracto digestivo superior, tenemos ejemplos, ¿no? La pirosis, la regurgitación ácida, el balonamiento o el bloating que llaman los anglosajones, ¿no? La saciedad temprana o saciedad precoz, ¿no? Podemos estar pensando ante unos cuadros que seguramente ya van a revisar en alguna de estas clases que tenemos durante el día, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, o podemos considerar el otro cuadro que es la dispepsia, ¿no? Si las molestias son más relacionadas con el tracto digestivo inferior, podemos decir dolor abdominal, también puede haber distensión, hay un dolor migratorio, se denomina, ¿no? Una distensión, presencia de borborismos, ¿no? Flatulencia y cambios en el hábito defecatorio, ¿no? Predominio de los cuadros diarreicos o tendencia al estreñimiento o una alternancia de ello. Estamos hablando en todo caso de lo que es el síndrome de intestino irritable, ¿no? Ahí tendríamos ya una forma de poder ir catalogando los trastornos funcionales. La dispepsia, por su lado, se considera como no investigada cuando el paciente presenta estas molestias relacionadas con el tracto digestivo superior, pero sin embargo nunca se ha hecho algún estudio, por lo menos endoscópico, para descartar cualquier daño estructural a nivel de la parte alta del abdomen, ¿no? Y cuando se denomina investigada es aquella que ya ha tenido dentro de su evaluación por lo menos un estudio, ¿no? Mínimo una endoscopía digestiva alta, ¿no? Ahora, la investigada, pues si se ha hecho el estudio y se encuentra una causa orgánica que defina la molestia, es un cáncer, puede ser, ¿no? O una lesión ulcerada importante con estenosis de la parte distal del estómago, entonces ya estamos ante una dispepsia con causa orgánica. Y bueno, si no se encuentra ningún daño, ninguna alteración estructural que explique las molestias, entramos ya a lo que es una dispepsia funcional y de ahí ya deviene la subclasificación, ¿no? Como síndrome de dolor epigástrico o síndrome de distrés postprandial. Siguiente. Una pregunta, Milagros. ¿Milagros? Sí, ¿Aló? acá estoy. Dígame, doctor. Sí, mira, sí, estoy viendo que el tema desarrollando es el dispepsia funcional. Gastritis es algo diferente, me parece, o este es el tema que les han pasado de Lima. Este es el tema que nos han pasado de Lima, doctor. Es ¿De Lima? gastritis. ¿Sí? Sí, doctor. Porque bueno, estamos desarrollando más lo que es dispepsia. Bueno, ya seguimos, pero no hay problema. Ya, doctor. No hay inconveniente. Entonces, la dispepsia funcional es una enfermedad que, como vamos viendo, no tiene ningún daño estructural, ¿no? Esa es una de las características que la define, ¿no? O sea, no hay daño estructural. No hay problemas a nivel del pasaje a través del tubo digestivo, ni lesiones a nivel del todo el componente de la pared gástrica ni duodenal. Y que para explicar por qué acontece hay una serie de teorías que
o bases fisiopatológicas que tratan de hacernos entender qué está ocurriendo en el paciente. Entonces, se ve que hay algunas circunstancias que se han visto al comparar pacientes sanos y pacientes con estas molestias, a ciertas alteraciones que se han tratado de explicar. Y aquí en esta diapositiva vemos pues algunas de esas consideraciones. ¿No? Se ha considerado que en el paciente que tiene estas molestias existe una percepción anormal a nivel central, ¿no? Se ha encontrado que esta puede estar relacionada con unas alteraciones a nivel del vaciamiento gástrico por una alteración de la acomodación. El estómago, bueno, si recuerdan en la parte de fisiología, el estómago en la parte alta, en la parte del cuerpo y fondo, existe una especie de centro eléctrico gástrico, ¿no? Que es el que maneja, podemos decir así, el peristaltismo gástrico, ¿no? Las contracciones gástricas, ¿no? Y también hay una zona de sensibilidad a ese nivel. Entonces, se ha visto que a ese nivel, cuando hay una mayor distensión, los pacientes sienten a sentir las molestias que refieren los eructos, la serones de llenura, todo eso, ¿no? Que en otros pacientes no se da ese caso. Entonces, hay una falla en la acomodación a ese nivel y que condiciona pues un incremento de la hipersensibilidad, ¿no? Esta hipersensibilidad que en algunos pacientes que sienten ciertos disconfortes los pueden tomar o asumir como algo habitual, que no les altera mayormente sus actividades diarias. En algunas personas esta situación provoca más bien serias sensibilidades que van a alterar sus actividades diarias, ¿no? Entonces, esa sensación de llenura puede estar relacionada por el acúmulo de la distensión que se produce por el acúmulo de aire dentro del abdomen, dentro del estómago, perdón, y eso va a la larga condicionar, pues, una sensación de sensibilidad al toque, al roce, o en todo caso, a la actividad mínima, ¿no? Entonces, esta hipersensibilidad se ha visto también que puede estar relacionada con estados anímicos del paciente, ¿no? Y en algunos estudios se ha encontrado que hay un gran porcentaje de pacientes que mencionan estas molestias y a su vez tienen, cuando se les ha hecho los test mínimos para descartar la ansiedad, ¿no? O depresión, muchos de ellos se encuentran en un estado anímico importantemente alterado, ¿no? Y eso permite que a la larga receptores que se han encontrado también presentes en el tubo digestivo a nivel central estén activados mediante el incremento de la producción de algunas sustancias como es la serotonina, ¿no? La serotonina es un neurotransmisor que se produce a nivel central, pero que tiene múltiples receptores a nivel del tubo digestivo. Y parece ser que esta ansiedad o depresión facilita secretación de abundante cantidad de serotonina y esto favorece, al tener receptores a nivel del tubo digestivo, también algunos fenómenos de alteración en cuanto a la sensibilidad, ¿no? Por otro lado, también se ha visto pues, que a nivel del duodeno puede se ha encontrado también algún grado, nivel de infiltración por eosinófilo, ¿no? Los eosinófilos, ustedes saben, son células componentes del tejido sanguíneo y que están muy relacionadas con la parte de los fenómenos alérgicos, ¿no? Entonces, por ahí también se está considerando que existe algún grado de permeabilidad a nivel de la mucosa, especialmente la duodenal, ¿no? Que al contacto con ciertas sustancias que pueden estar provocando algún tipo de reacción inmunitaria, podemos decirlo menos, está condicionando algunos fenómenos también de acomodación retroactiva a partir del duodeno, ¿no? Entonces, eso también está en estos momentos considerándose como parte del fenómeno general, ¿no? La infección por Helicobacter pylori es otro fenómeno que también es, como ustedes saben, el Helicobacter, si bien es cierto, no es un patógeno que lesiona directamente las células gástricas, puede también condicionar algunas alteraciones a nivel del sistema inmune, ¿no? Y puede estar condicionando pues alteraciones a ese nivel también, facilitando quizás desde el punto de vista de respuesta inmune ciertas alteraciones como el fenómeno de la inflamación mínima, ¿no? Que es un fenómeno que se ha detectado sin el síndrome de intestino irritable, ya con un poco más de información y que puede darse también a este nivel, a nivel del duodeno. Y por último, las gastroenteritis infecciosas que también pues estos fenómenos de infección pueden condicionar ciertas alteraciones de fenómenos inflamatorios mínimos también,
y alterar también de alguna u otra manera las respuestas a nivel de las terminaciones nerviosas, ¿no? Por las sustancias, las citoquinas que se producen durante estos episodios que puedan suscitarse en un paciente. Al siguiente. Bueno, entonces ¿qué sabemos pues en cuanto a la Helicobacter pylori como causa? Se ha encontrado que hasta un 20% de los pacientes con dispepsia se encuentran colonizados por Helicobacter, aunque a decir verdad, y nosotros hicimos un estudio, estuvimos en Trujillo acerca de los cuadros dispépticos asociados a Helicobacter, el tratamiento erradicador no resolvía totalmente las molestias relacionadas con la dispepsia. Básicamente solamente un subgrupo de pacientes se beneficiaron con el tratamiento erradicador, básicamente los que tenían síndrome de dolor epigástrico, más no los que tenían de distrés. Tanto así que el papel de la erradicación del Helicobacter está todavía algo controversia, aunque los protocolos mencionan que si hay un paciente con dispepsia, se le detecta la infección, es recomendable darle el tratamiento de todos modos, ¿no? Los fenómenos de gastroparesia, ¿no?, que se han encontrado hasta un 40%, están relacionados, como mencionaba hace un momento, como los fenómenos de acomodación del estómago, ¿no? Hay una disminución de la contracción de la pared gástrica, ¿no? Hay una braquigastria, se denominaría el término, ¿no? Y esto es lo que condiciona al final, pues, los fenómenos postprandiales, la llenura, las náuseas, incluso los vómitos en el sexo femenino, ¿no? Bueno, algunos medicamentos que se podrían recomendar para estos fenómenos de gastroparesia, los procinéticos ayudaría mucho. Los procinéticos son medicamentos que mejoran el perifaltismo. Muchos de ellos tienen acción sobre algunos receptores de serotonina que mejoran la motilidad, ¿no? El Helicobacter, ya mencionamos que los antibióticos y los inhibidores de la bomba ayudan. Y en el resto de molestias relacionadas como la mala acomodación, la hipersensibilidad y la hipertensión anormal, todavía un tratamiento específico no existe. Algunos recomiendan dar algunos medicamentos que son los denominados antiespasmódicos o analgésicos intestinales, que van a actuar sobre algunos receptores propios del sistema digestivo, pero que en general tienen un efecto no total sobre los pacientes. No hay un grupo de pacientes que les va bien, otro grupo que no siente ningún cambio en cuanto a sus molestias, pero en realidad ahí sí ya va más a la mano de la experiencia y la respuesta del paciente en cuanto a algunos medicamentos para mejorar desde el punto de vista fisiopatológico las molestias relacionadas a la dispepsia. Siguiente. Bueno, aquí esta diapositiva básicamente relaciona pues lo que mencionamos hace un momento, ¿no? La sensibilidad, ¿no? La hipersensibilidad del estómago, y que va a condicionar pues parte de las molestias relacionadas a este fenómeno, ¿no? Y en cuanto a este diagrama se ve pues, ¿no?, que los pacientes que estaban sanos en relación a la presión intragástrica que se les somete, ¿no?, tienen un menor disconfort, ¿no?, en relación a los pacientes que, teniendo esta sintomatología, se les sometió pues a una presión intragástrica de la misma magnitud, ¿no? Siguiente. En esta diapositiva también trata de demostrar pues, ¿no?, cómo a través de la administración de un alimento que tiene marcación radiológica para hacer el seguimiento de su distribución y a través del estómago, se ve como en el paciente sano el contenido suele pasar rápidamente a través del antro, ¿no?, una vez consumido, pero a diferencia del dispéptico se mantiene todavía a nivel del antro por un tiempo mayor a lo
a lo habitual, podríamos decirlo menos. Entonces eso da la sensación pues, de falta de acomodación y lentitud en cuanto a la motilidad, ¿no? Lo que le mencionaba hace un momento, el fenómeno esto de la braquigastria, que puede también desencadenar molestias relacionadas con la dispepsia. Siguiente. Helicobacter pylori es un germen ya muy famoso, muy conocido, reconocido como causa de etiología de enfermedades del tubo digestivo, ¿no? Marca un antes y un después, básicamente lo que es el tratamiento de la enfermedad ulceropéctica, ¿no? Antes del advenimiento y reconocimiento de ser el agente etiológico de las úlceras gástricas duodenales, la mayoría de pacientes terminaban siempre con recurrencias y terminaban siendo intervenidos quirúrgicamente la mayor parte de veces. Después de su aparición y la aparición también de la parte farmacológica de los IVP, fue una revolución realmente, ¿no? El Helicobacter pylori desde el año, como ven en la diapositiva, del año 82 ya se fue reconocido como agente etiológico, pero a través de estos años, si bien es cierto, se ha sentado de que eliminar el Helicobacter va a evitar la presencia de úlcera, ¿no? Eliminar el Helicobacter va a evitar la residuo de las úlceras. Eliminar el Helicobacter, como vuelvo a repetir, no, hasta el momento no ha demostrado que se eliminen los cuadros dispépticos, ¿no? Entonces, ahí viene cierto grado de controversia. Siguiente. Ahora, en cuanto a los signos y síntomas de alarma de la dispepsia, hay que tener en cuenta que si bien es cierto, en la dispepsia funcional no se encuentra una alteración estructural evidente, hay que considerar la parte epidemiológica de cada región, ¿no? Entonces, en función a ello, se tienen que tomar las medidas necesarias para poder descartar de plano no necesariamente la dispepsia como tal, sino factores relacionados con otras enfermedades que sí tienen digamos, una incidencia y un éxito letal mayor, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos un paciente que nos refiere síntomas dispépticos, debemos entender que los síntomas dispépticos no son diferentes de una dispepsia orgánica, de una no orgánica, ¿no? Entonces, nuestra obligación es, dependiendo de ciertas características epidemiológicas del paciente, determinar si efectivamente esto no tiene nada que ver con un fenómeno de tipo orgánico. Entonces, si un paciente, aparte de las molestias previas que hemos mencionado, ¿no? La hipersensibilidad, la distensión, los eructos, ¿no? El dolor epigástrico, nos presenta un cuadro de disfagia, ¿no? Nos presenta un cuadro asociado a baja de peso, nos refiere que hay dolor severo, especialmente vómitos, ¿no? Nos diga que tiene vómitos o dolor en banda, ¿no? O que efectivamente hay algunos signos relacionados con sangrado digestivo. El paciente ha mencionado que ha tenido un vómito con restos hemáticos o ha hecho un cuadro evidente de melena. Entonces, estos pacientes, de todos modos, ameritan de nuestra parte la necesidad de hacer un despistaje mínimo endoscópico y hasta ecográfico, por lo menos, ¿no? De la parte alta del abdomen. Entonces, de hecho, que siempre hay que tener en cuenta dentro de los antecedentes del paciente el uso de algunas sustancias que ya están reconocidas como que también pueden ser relacionadas con problemas de tipo neoplásico, ¿no? O en todo caso relacionadas con fenómenos de otro tipo de enfermedad, en este caso de la enfermedad ulceropéctica sangrante, ¿no? El uso de antiinflamatorios no esteroideos, el uso de tabaco, el alcoholismo, el uso de algunas drogas, y también, y acá bueno, no lo he puesto, me parece, espero que en las siguientes diapositivas, el antecedente relacionado, epidemiológico relacionado con la neoplasia, ¿no? Pacientes que tengan familiares directos con cáncer de estómago, también esto, a pesar que tengan síntomas dispépticos aparentemente leves, necesitan que sean revisados mediante otro tipo de estudio, ¿no? Dentro de la historia clínica también tenemos que descartar la posibilidad de que estemos ante un paciente con parasitosis. Nuestro país es un país endémico, especialmente, entonces nunca debemos descartar también de que no va a haber por ahí quizás una parasitosis que esté explicando la molestia del paciente. La intolerancia a la lactosa es otro fenómeno que no es muy infrecuente en nuestro medio. No olvidemos de que el consumo de lácteos en nuestra
en nuestra región, en Sudamérica, empezó desde que llegaron los europeos, ¿no? Los europeos nos llevan cerca de 4 o 5 siglos de exposición a la lactosa, nosotros tenemos menos tiempo. Y existe una gran prevalencia de pacientes con intolerancia a la lactosa que efectivamente producen fenómenos dispépticos, ¿no? Como distensión, balonamiento, eructos, regurgitación ácida incluso, y también fenómenos de despeños diarreicos episódicos, ¿no? El otro dato importante en la parte laboral es ver la valoración del nivel de hemoglobina y también la del descarte de sangre oculta en S, ¿no? Eso también nos permite valorar si es que estos fenómenos están asociados a una alteración más significativa que nos podría hacer pensar que tiene un problema más serio, ¿no? Entonces es fundamental, como siempre, ¿no? Hacer una buena historia clínica, un buen interrogatorio y especialmente un buen examen físico. Por desgracia, en las circunstancias actuales, esto está un poco alejado de hacerse. Esta pandemia que nos ha causado toda esta alteración sistemática en cuanto a nuestras actividades, bueno, también nos está perjudicando al médico en esta relación tan importante como es la de médico-paciente y la de poder explorar directamente con él sus molestias y hacer pues los hallazgos físicos significativos. Eso, por desgracia, tendrá que adaptarse a esta nueva realidad, porque eliminarse va a ser bien complicado. No se puede hacer una buena evaluación de un paciente solamente por vía de video, telemedicina, tiene que ser, quiera que no, directo con el paciente. Entonces, en los hallazgos endoscópicos, una vez que el paciente se le decide hacer el procedimiento endoscópico, como ven, miren esta gráfica, cómo se fragmentan, ¿no? las posibilidades diagnósticas relacionadas con estos fenómenos, ¿no? Vemos que hasta un 50% de los pacientes con esta molestia sometidos a endoscopía les encontramos que tienen una normalidad desde el punto de vista endoscópico, ¿no? Hasta un 24% pueden haber sido relacionados con enfermedad por reflujo gastroesofágico. En este caso, endoscópicamente, un paciente con ERGE, a lo mucho podemos determinar el fenotipo de fenómeno de reflujo, ¿no? En este caso habría haber un paciente con erosiones a nivel del esófago distal, o una esofagititis erosiva, ¿no? O una alteración a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿no? Como una hernia hiatal que pueda estar favoreciendo estas molestias. Se puede encontrar úlceras duodenales, ¿no? Hasta un 18%, úlcera gástrica hasta un 6%, y miren, cáncer hasta un 2%, ¿no? Esto podría variar dependiendo de las zonas, ¿no? Nuestro país es una zona donde el cáncer gástrico no es muy infrecuente, está como en el segundo lugar como muertes, especialmente en los varones, cáncer gástrico, y especialmente en toda la parte de Sudamérica, Colombia, Chile, tenemos una alta prevalencia de cáncer gástrico, ¿no? Tanto así que los protocolos que se están manejando, por ejemplo en Colombia, es hacer una endoscopía de pacientes a partir de los 35 años, ¿no? Cuando se tengan síntomas dispépticos o signos de alarma, como hemos mencionado hace un momento, ¿no? En Chile está a partir de los 40, nosotros estamos asumiendo también una edad a partir de los 40, 45 años, ante cualquier signo relacionado con dispepsia, endoscopía para descartar en primer lugar un problema orgánico como es el cáncer. Siguiente. Entonces, si hacemos, pues, y nuestro paciente está dentro de este grupo del 50% en el cual la endoscopía alta no evidenció mayor alteración significativa, entonces habría que entrar a hacer un manejo que ayude a controlar sus molestias. Bueno, la diapositiva está bien difícil de ver por el tamaño. No sé si lo podrás agregar. Ahí está, precisamente eso te iba a pedir, por favor. De hecho, que el tratamiento, me parece, el tratamiento para la dispepsia está relacionado en relación a cuál es el síntoma, ¿no?, prevalente, qué es lo que más le molesta al paciente, ¿no? En función a eso, nosotros tenemos que brindarle un tratamiento que le ayude a resolver la molestia. En este caso, si el paciente ya lo catalogamos como que es básicamente un síndrome de dolor epigástrico, en el cual predomina el dolor y el ardor, ¿no?, asociado a un poco de saciedad temprana, entonces tenemos que vigilar de todos modos, ¿no?, que el paciente no tenga síntomas de alarma presente, ¿no? Si hay síntomas de alarma presente, la endoscopía digestiva alta es mandatoria. Si encontramos en ella alguna alteración significativa,
¿no? Una alteración significativa, de hecho tenemos que dar un tratamiento dirigido, específicamente remite a una úlcera o una neoplasia o alguna otra alteración que nos haga pensar que eso esté condicionando las molestias, habrá que hacer un tratamiento en ese sentido. Si los síntomas de alarma no están presentes y aún así se le ha hecho una endoscopía y no se le encuentra ninguna alteración significativa, hay que descartar de todos modos que no exista infección por Helicobacter, especialmente en aquellas poblaciones en las cuales la prevalencia sea por lo menos mayor al 10%. En nuestro país la prevalencia está en el 90%, así que realmente la mayoría la hacemos, ¿no? En todo caso, sí, está positiva esta presencia de Helicobacter pylori, ¿no? Y si no hay endoscopía, se puede hacer otro tipo de pruebas diagnósticas, ¿no? En este caso se puede hacer pruebas no invasivas, ¿no? Como la prueba de test de aliento con con carbón 13, o en último caso exámenes con antígeno 10, que no es muy agradable hacerlas, pero que también tienen cierta grave sensibilidad. Y por último, de hecho que habría que hacerlo en relación a una descontinuación del tratamiento con UDP, por lo menos por una semana, para tener una mayor fiabilidad, ¿no? Si sale positivo, hay que darle tratamiento erradicador, y si con el tratamiento erradicador se elimina la infección, bueno, se le da de alta al paciente en todo caso, ¿no? Todo esto, podemos encontrar que el paciente persiste con un síndrome de incomodidad, de distrés, le llamamos nosotros, ¿no? O malestar postprandial. Entonces, en este caso, el paciente, que eso es lo que predomina, habría que facilitarle algún tratamiento empírico con antiácidos por unas 4 o 8 semanas y agregarle también algún procinético, ¿no? Los procinéticos, como dije al inicio, son medicamentos que actúan mejorando el peristaltismo o la motilidad del tubo digestivo, ¿no? Y existen algunos muy buenos, la domperidona, la metoclopramida, que son los más estudiados y los cuales he visto la mayor veces mejores efectos, aunque también existen otros nuevos como la levosulpirida, ¿no? Que también tiene un efecto maravilloso sobre estos pacientes, ¿no? Si mejora con este tratamiento, pues, bueno, se le da de alta, ¿no? Y el tratamiento se suspende, pues, más adelante, si el paciente está tranquilo, ¿no? En todo caso, si fallara, se puede considerar también la administración, como mencionamos, teniendo en cuenta la fisiopatología, los fenómenos ansiosos, depresivos también influyen mucho, se podría agregar incluso antidepresivos tricíclicos por 3 meses, ¿no? Como la amitriptilina a dosis de 25 miligramos, no por la noche, hasta por un mes, ¿no? Y si por último, hasta dándole toda esta batería de medicación, el paciente persiste con las molestias o es muy residuante o refractario el problema, ya tenemos que pedir este apoyo a través de terapia psicológica o combinando un par de medicamentos más relacionados con el manejo de la parte depresiva o de ansiedad, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces estamos en una serie de algoritmos para ver qué es lo que más le conviene al paciente a medida que encontremos ciertos factores asociados con la presencia de este fenómeno, ¿no? Entonces, en esta diapositiva podemos ver lo que son el manejo de primera línea, ¿no? De primera línea. El paciente que tiene una dispepsia funcional ya demostrada endoscópicamente hablando, dependiendo ahora de la presencia o ausencia de infección por Helicobacter, ¿no? Se recomienda, como les dije hace un momento, la erradicación de todos modos, ¿no? Si el Helicobacter está negativo, ¿no? En cuanto a lo que es el síndrome de distrés epigástrico, lo que mejor ayuda, lo que mejor va, son los agentes supresores de ácido, en este caso los IBP de primera línea, ¿no? Si lo catalogamos al paciente como un síndrome de distrés postprandial, que es el PDS, entonces lo que primero puede ayudar en estos pacientes es los agentes procinéticos, ¿no? Ya mencionamos metoclopramida, domperidona, puede hacer aunque se considera como un neuromodulador, también la levosulpirida tiene un efecto netamente procinético, ¿no? De segunda línea, si es que todavía el paciente siente algunas molestias, en el que está catalogado como EPS, que es el síndrome de dolor epigástrico, también se puede agregar procinéticos, ¿no? Al igual que en síndrome de estrés postprandial, en el cual también se puede agregar posteriormente antiácidos, ¿no? Si hay resistencia en tratamiento, entonces se puede agregar como tercera línea los neuromoduladores como la levosulpirida que les acabo de mencionar, o en todo caso adicionar terapias no médicas, ¿no?
en la cual se puede considerar pues, la acupuntura, la linoterapia, ¿no? La fitoterapia o la terapia cognitiva, que ya tendría que ser bajo el apoyo y la supervisión de psicología, ¿no? O psiquiatría en último caso. Esto ya dependiendo pues, de cómo vaya con la respuesta a este manejo, ¿no? Siguiente. Ya, entonces esto, bueno, ahora sí entramos lo que es gastritis, según lo que veo, ¿no? Bueno, entonces, bien, entonces esto, bueno, entrando a lo que es gastritis, gastritis netamente es un fenómeno, una alteración propia de la mucosa gástrica, hay una alteración ahí, hay una invasión celular, ¿no? Por células de tipo neutrófilos, en el caso de cuadros agudos, o linfoplasmacitarias, si es que es un problema crónico. Entonces, esto, según el Consenso de Kioto de 2015, esta clasificación de la gastritis ya pudo definirse más claramente. Esto de la gastritis viene desde los años 40, les cuento la forma de clasificar, ¿no? Ya de Schindler en el 48, después la última que tuvo un consenso mundial fue el de Sidney en el 92, 91, después hubo una revisión de la clasificación de Sidney por Houston en el 94. A partir del 2005 hubo también una revisión en relación con la aplicación de los criterios de Olga, ¿no? O la realización de valoración para el seguimiento o evaluación de la gastritis, para descartar claros pacientes relacionados con cáncer gástrico. Y bueno, en Kioto se trató de tratar de hacer un consenso general, ¿no? En se trató de clasificar pues, a la gastritis en lo que ya anteriormente ya se había visto un grupo poblacional importante, los que tienen tipo autoinmune, los que tienen un fenómeno más agudo, que es el tipo infecciosa, ¿no? Aquellos que tienen alteraciones por causas externas, de tipo ambiental, por causas específicas, que hay relacionadas con alteraciones endógenas básicamente y debido a otras enfermedades. A ver el siguiente. Entonces, dentro de las gastritis infecciosas, a la cabeza y por amplia mayoría y margen está la gastritis por Helicobacter pylori, ¿no? La gastritis por Helicobacter pylori tiene una historia muy simpática. Helicobacter fue un germen que, bueno, digamos, inicialmente nunca se consideró de que en el estómago, por el pH que se encuentra, no se podía permitir la existencia de ningún tipo de bacteria o de vida, entre comillas, pero después se demostró que efectivamente esto ya, ¿no? Y el detectar al Helicobacter pylori fue un hallazgo pues monumental, ¿no? Otras bacterias que pueden provocar también gastritis infecciosas, ya sabemos, ¿no? Enterococo, micobacterias, la misma sífilis, ¿no? Puede dar unas características típicas de gastritis, la denominada gastritis flemonosa, ¿no? En la cual la infección de la pared gástrica provoca formas ampollares, ¿no? Ay, quiero que también me puede darse por virus. Esto, a ver, por favor, ahí hay un micrófono prendido, por favor, lo pueden apagar. Bueno, no solamente virus y bacterias pueden provocar gastritis infecciosa, también los hongos, la cándida en cuadros de inmunosupresión, cuadros en los cuales la inmunidad está muy comprometida, la histoplasmosis también, y algunos parásitos como estrongiloides que no es tan infrecuente en nuestro medio, y cristosporía, ¿verdad? Siguiente. Ahora, las que son producidas por agentes externos, generalmente están relacionadas con problemas ambientales o por tratamientos que reciben pacientes por otras etiologías, por otras causas, ¿no? Las inducidas por drogas, por alcohol, ¿no? Los pacientes que son sometidos a terapia o radioterapias, depende por otras áreas y indirectamente son afectados por la radiación, la química por algunas sustancias, la que es debida por el flujo renal, ¿no? Hay fenómenos como el retorno del contenido biliar del duodeno hacia el estómago y la bilis tiene un efecto muy deleterio sobre la mucosa gástrica, ¿no? Siguiente. Existen también algunas otras gastritis a causas específicas que son más raras, ¿eh? No son lo más común, ¿no? Como la gastritis linfocítica, en la cual hay un incremento o una invasión de la submucosa, la mucosa y la submucosa por células linfocíticas relacionadas también por un problema, entre comillas,
inmunitario, ¿no? Una especie de alergia. La gastritis eosinofílica tiene ese mismo camino y la enfermedad de Menetrier básicamente está relacionada con un engrosamiento de los pliegues gástricos, ¿no? Que también tienen una causa no muy clara, pero que deforman la luz gástrica y bueno, su frecuencia también es muy rara, ¿no? Yo habré visto una vez nomás un caso de enfermedad de Menetrier, no muy frecuente. Y el resto tampoco son muy frecuentes como patología, ¿no? Otras gastritis debidas a enfermedades ya un poco más diferentes, pues ya son las que están relacionadas con fenómenos ya relacionados con la vasculitis, sarcoidosis o la gastritis por enfermedad de Crohn, que ya son enfermedades crónicas, también raras, pero que al médico gastroenterólogo no se le permite descartarlo de plano si es que las causas más comunes son descartadas, ¿no? Siguiente. Ahora, en cuanto a las molestias,